Mi familia me usó como niñera gratis por 10 años, pero cuando un accidente me dejó destrozada y sola, cortamos contacto, y ahora mis hermanos están usando a los niños para manipularme. Tengo 23 años, trabajo en marketing digital, y honestamente necesito sacar esto de mi pecho, porque lo que pasó el año pasado básicamente me hizo darme cuenta de que mi familia solo me quería cuando les era útil. Suena duro decirlo así, pero es la verdad, y créeme que me costó meses llegar a esa conclusión porque, ya sabes, siempre quieres creer que tu familia te ama incondicionalmente, y todo eso. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio para que entiendas cómo llegué a este punto. Soy la menor de 4 hermanos, y la diferencia de edad es bastante grande. Mónica tiene 30, Stephanie 28, y Daniel 35. O sea que cuando yo nací, ellos ya eran como mini adultos. ¿Me explico? Crecimos en una casa normal, clase media, nada especial. Mi papá siempre fue el tipo que quiere que todos se lleven bien y evita los conflictos a toda costa. Y mi mamá, bueno, ella se mudó a otro estado hace como 5 años después de que mis padres se separaran, así que no está muy involucrada en el día a día de la familia. La cosa es que desde que tengo memoria, tipo desde los 13 o 14 años, me convertí en la niñera oficial de la familia. Y cuando digo oficial, no me refiero a que me pagaran ni nada de eso, simplemente era lo que se esperaba de mí. Mónica fue la primera en tener hijos. Tuvo dos cuando yo tenía como 14 años, y de repente, yo era la que se quedaba cuidándolos cada fin de semana, cada vez que ella quería salir con su esposo, cada vez que necesitaba hacer mandados. Luego Stephanie tuvo a Isabel, y después otro hijo más, y Daniel también tuvo 2 niños, y básicamente terminé siendo la niñera de 4 niños que ni siquiera eran míos. No me malinterpretes, amo a esos niños, son increíbles, y siempre los he querido un montón. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca me preguntaron si yo quería hacer esto, simplemente asumieron que era mi responsabilidad porque era la hermana menor, y no tenía nada mejor que hacer. Pasé toda mi adolescencia y mis primeros años de la universidad cuidando niños en lugar de salir con amigos o hacer cosas normales de mi edad. Mis hermanos me llamaban literalmente cada semana, a veces varias veces por semana, y yo siempre decía que sí porque pensaba que eso era lo que se suponía que debía hacer, que así era como se comportaba una buena hermana. Total que esto siguió así por años, tipo hasta el año pasado. Yo tenía 22. Acababa de conseguir un trabajo bastante bueno en una agencia de marketing después de graduarme. Estaba viviendo sola en un apartamento pequeño pero bonito, y las cosas iban bien, supongo. Seguía siendo la niñera de la familia, pero al menos ya tenía algo de independencia. Y entonces pasó el accidente. Fue una de esas cosas estúpidas que no esperas que te pasen a ti, ya sabes. Iba caminando por la calle un sábado por la tarde, llovía un poco, y un carro se pasó un alto y me atropelló. ¡Boom! Así de simple. De repente, estaba en el piso sin poder moverme, con un dolor horrible en las piernas y las manos porque traté de amortiguar la caída, y me las destrocé. La ambulancia llegó, me llevaron al hospital, y resulta que me había roto ambas piernas en varios lugares, y me había fracturado ambas manos también. Los doctores me dijeron que no iba a poder caminar por al menos 6 meses, y que necesitaría fisioterapia intensiva, y que mis manos tardarían como 4 meses en sanar completamente. O sea, básicamente me dijeron que iba a estar completamente inválida por medio año, sin poder hacer nada sola. ¿Sabes lo primero que pensé cuando me dieron esa noticia? Pensé en mis sobrinos y en cómo mis hermanos iban a reaccionar. No pensé en mi recuperación ni en cómo iba a sobrevivir yo, sino en cómo ellos iban a arreglárselas sin su niñera gratis. Qué patético, ¿verdad? Pero bueno, llamé a mi familia desde el hospital, les conté lo que había pasado, y todos dijeron las cosas correctas, tipo, ay no, qué horrible, esperamos que te recuperes pronto, pero nadie ofreció ayuda concreta. Mónica dijo que pasaría a visitarme. Stephanie dijo algo sobre mandarme flores. Daniel ni siquiera contestó mi llamada directamente. Le mandé un mensaje y me respondió como 2 horas después con un, lo siento mucho, cuídate. Mi papá sí fue al hospital ese día. Se quedó como 1 hora. Me dijo que todo iba a estar bien y que la familia estaba ahí para mí, y luego se fue porque tenía que hacer no sé qué cosa. Mi mamá me llamó desde el otro estado. Obviamente no podía venir, pero al menos sonaba genuinamente preocupada. Estuve 3 días en el hospital, y Mónica vino a visitarme una vez por como media hora. Stephanie nunca apareció. Solo me mandó un ramo de flores con una tarjeta que decía, mejórate pronto. Daniel no fue ni una sola vez. Cuando me dieron de alta, el hospital me preguntó quién me iba a cuidar en casa,
porque obviamente yo no podía hacer nada sola. No podía cocinar. No podía bañarme. No podía ni ir al baño sin ayuda. Les dije que mi familia me ayudaría. Pero la verdad es que cuando llamé a Mónica para preguntarle si podía quedarse conmigo unos días o al menos ayudarme a instalarme en mi apartamento, me dijo que estaba muy ocupada con los niños y que no podía. Stephanie me dijo lo mismo, que tenía mucho que hacer y que tal vez podría pasar un rato el fin de semana, pero nada más. Daniel simplemente me dijo que me recomendaba contratar a alguien para que me ayudara porque él no tenía tiempo. Total que terminé llegando a mi apartamento sola en un Uber adaptado para silla de ruedas, y ahí fue cuando conocí a Evelyn. Evelyn es mi vecina, tiene como 65 años, es jubilada, y la había visto un par de veces en el pasillo, pero nunca habíamos hablado mucho. Ella me vio llegar en la silla de ruedas con las manos todas vendadas y enyesadas, y literalmente se ofreció a ayudarme sin que yo le pidiera nada. Me ayudó a entrar al apartamento, me preguntó qué necesitaba, fue al supermercado por mí, me preparó comida. Durante las siguientes semanas, Evelyn fue quien me cuidó. Una vecina que apenas conocía, me mostró más amor y compasión que mi propia familia. Me ayudaba a bañarme, me preparaba las comidas, me llevaba a mis citas médicas, se sentaba conmigo a ver películas cuando yo estaba deprimida y llorando porque me sentía inútil y sola. Y todo ese tiempo, mis hermanos seguían con sus vidas como si nada. Como al mes del accidente, Mónica me llamó. Pensé que era para ver cómo estaba, pero no. Me llamó para preguntarme cuándo iba a poder volver a cuidar a sus hijos, porque de verdad necesitaba una noche libre. La miré a través de la videollamada, con las manos todavía enyesadas y las piernas en elevación, y le dije, ¿en serio me estás preguntando eso? Y ella se molestó. Me dijo que no tenía que ser tan dramática, que solo estaba preguntando, que ella también tenía necesidades. Colgué sin decirle nada más porque sabía que si seguía hablando iba a decir cosas de las que me arrepentiría. Esa noche lloré tanto que Evelyn se preocupó y vino a ver si estaba bien. Le conté todo. Toda la historia de cómo había sido la niñera de la familia por años, de cómo nadie había estado ahí para mí cuando los necesité, de cómo Mónica acababa de llamarme para pedirme que volviera a cuidar a sus hijos como si yo no estuviera literalmente incapacitada. Evelyn me escuchó, y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, cariño, a veces la familia que elegimos es mejor que la familia que nos toca. Pasaron como 3 meses así. 3 meses de recuperación lenta y dolorosa. 3 meses en los que básicamente solo hablé con Evelyn y algunos amigos del trabajo que sí se preocuparon por visitarme. Mis hermanos me mandaban mensajes ocasionales preguntando cómo estaba, pero nunca ofrecían ayuda, nunca preguntaban si necesitaba algo, y definitivamente nunca. Venían a visitarme. Mi papá pasó a verme como 2 veces en esos 3 meses, siempre con prisa, siempre con excusas de por qué no podía quedarse más tiempo. Y entonces, algo cambió en mí. No fue un momento específico, sino más bien una realización gradual de que mi familia solo me había valorado por lo que yo podía hacer por ellos, no por quién era yo como persona. Durante todos esos años que fui su niñera gratis, me sentía importante, me sentía necesitada, pero era una ilusión. No me necesitaban a mí, necesitaban mis servicios. Como a los 4 meses del accidente, ya podía caminar con muletas, y mis manos estaban mucho mejor. Todavía no podía hacer todo, pero al menos era funcional. Y justo cuando empezaba a sentirme un poco más como yo misma, Stephanie me llamó. Fue una llamada súper casual. Me preguntó cómo estaba. Hablamos de cosas sin importancia por unos minutos, y luego soltó la bomba. Me dijo, oye, sé que has estado recuperándote y todo eso, pero Isabelle tiene un cumpleaños el próximo fin de semana, y vamos a hacer una fiesta. Y me preguntaba si podrías venir temprano para ayudarme con los niños mientras preparo todo. La escuché en silencio por un momento, procesando lo que acababa de decir, y luego le dije que no, tan simple como eso. No. Ella se quedó callada como esperando que yo elaborara o diera una excusa, pero yo no dije nada más. Luego ella dijo, ¿cómo que no? Y yo le respondí, exactamente eso, no puedo ayudarte. Y ella empezó con el guilt trip. Me dijo que Isabelle me extrañaba mucho, que yo era su tía favorita, que era solo unas horas, que por qué estaba siendo tan egoísta. Y algo se rompió en mí cuando dijo eso. La palabra egoísta. Viniendo de alguien que no había movido un dedo para ayudarme cuando estuve literalmente inválida por meses, le dije, ¿sabes qué, Stephanie? Estuve 4 meses sin poder hacer nada sola, 4 meses en los que ninguno de ustedes se molestó en venir a ayudarme, y, ahora que apenas puedo caminar me llamas para pedirme que vaya a cuidar niños como si nada hubiera pasado. No voy a ir. Ella se puso súper defensiva.
Me dijo que ella tenía sus propias responsabilidades, que no podía estar cuidándome porque tenía 2 niños que atender, que yo no entendía lo difícil que era ser madre. Le dije que precisamente por eso, porque es tan difícil, ella debería entender que lo que me estaban pidiendo todos estos años era demasiado, y que ahora necesitaba enfocarme en mí misma. Ella colgó súper enojada, y como 1 hora después recibí un mensaje de Mónica, básicamente diciéndome que era una ingrata, y que después de todo lo que la familia había hecho por mí, lo mínimo que podía hacer era ayudar con los niños. Lo irónico es que nunca pudo decirme exactamente qué era ese todo que supuestamente habían hecho por mí. Mi papá me llamó al día siguiente. Ya sabía lo que iba a decir antes de que abriera la boca. Me dijo que mis hermanas estaban muy molestas, que yo estaba causando problemas en la familia, que solo era un fin de semana, y que por qué no podía hacer un esfuerzo. Le expliqué toda la situación. Le dije que me sentía usada y abandonada, que ninguno de ellos había estado ahí cuando los necesité. Y él hizo lo que siempre hace, trató de minimizarlo. Me dijo que todos habían estado muy ocupados, que seguramente querían ayudar pero no podían, que yo estaba siendo muy sensible. Le pregunté directamente, ¿tú crees que está bien que me pidieran que cuidara niños cuando apenas puedo caminar? Y él se quedó callado por un momento y luego dijo, bueno, pero ya estás mejor, ¿no? Y ahí me di cuenta de que él tampoco lo entendía, o no quería entenderlo porque era más fácil que yo cediera y mantuviera la paz que confrontar a mis hermanos por su comportamiento. Decidí que necesitaba tener una conversación cara a cara con mis hermanos, así que organicé un almuerzo en un café cerca de mi apartamento, como 2 semanas después de esa llamada con Stephanie. Fui con mis muletas porque todavía las necesitaba para distancias largas, y los 3 llegaron con esa energía de tipo, ya verás que estás exagerando. Mónica llegó primero, seguida por Stephanie, y Daniel llegó como 20 minutos tarde como siempre. Pedimos comida, y luego yo empecé a hablar. Les dije todo. Les dije que me sentía usada, que había pasado años de mi vida cuidando a sus hijos sin recibir ni un gracias genuino, que cuando yo necesité ayuda nadie estuvo ahí, y que ya no iba a seguir siendo su niñera gratis. Pensé que tal vez, solo tal vez, algo de eso les llegaría. Pero no. Mónica fue la primera en hablar, y básicamente me dijo que yo había ofrecido ayudar con los niños, que nadie me había obligado, y que ahora no podía simplemente abandonarlos porque estaba en una fase egoísta. Stephanie agregó que ella siempre me había dicho que yo podía decir que no, si quería, que no era su culpa que yo no supiera poner límites. Y Daniel, el tipo que tiene más dinero que todos nosotros juntos y que nunca ofreció pagarme ni una vez por cuidar a sus hijos, me dijo que yo estaba siendo inmadura y que esto era lo que hacían las familias, se ayudaban mutuamente. Le pregunté, ¿entonces por qué ustedes no me ayudaron a mí? Y no tuvieron respuesta. Bueno, sí tuvieron excusas. Un montón de excusas sobre estar ocupados y tener responsabilidades, pero ninguna respuesta real. El almuerzo terminó horrible, con Mónica y Stephanie levantándose y yéndose antes de terminar la comida, pero Daniel se quedó unos minutos más, y fue él quien me dijo algo que me confirmó todo lo que había estado pensando. Me dijo, mira, Mónica y Stephanie están planeando cortarte el contacto con los niños si no vuelves a ayudar, como castigo básicamente. Y yo le pregunté, ¿y tú qué opinas de eso? Y él se encogió de hombros y dijo, no es mi problema, yo no me meto en dramas. O sea, literalmente me estaba diciendo que mis hermanas iban a usar a los niños como arma para manipularme, y a él no le importaba lo suficiente como para decir algo. Eso fue como la confirmación final de que esta gente no me quería, solo querían lo que yo podía darles. Pasaron como 2 semanas después de ese almuerzo desastroso, 2 semanas en las que no hablé con ninguno de mis hermanos, y entonces Mónica me llamó a las 2 de la mañana súper frenética. Su hija, la mayor, se había puesto muy enferma, tenía fiebre alta, y Mónica necesitaba llevarla a urgencias, pero su esposo no estaba en casa, y necesitaba que alguien se quedara con el otro niño. Y obviamente me llamó a mí. Contesté el teléfono medio dormida, escuché toda su explicación, y le dije que no podía ayudarla. Ella empezó a suplicar. Me dijo que era una emergencia, que no tenía a nadie más, que por favor. Y yo, con el corazón rompiéndoseme porque genuinamente me preocupaba mi sobrina, le dije que llamara a una de sus amigas o que contactara a algún servicio de cuidado de emergencia, pero que yo no iba a ir. Ella empezó a gritar, me llamó de todo, me dijo que yo era una persona horrible, que cómo podía darle la espalda a mi sobrina cuando estaba enferma, que nunca me iba a perdonar esto, y luego colgó. Me quedé despierta el resto de la noche sintiéndome culpable y horrible, preguntándome si había hecho lo correcto. Llamé a mi mamá al día siguiente, le conté todo, y ella, sorprendentemente, me apoyó.
Me dijo que ella sabía que mis hermanos me habían estado usando por años, y que se alegraba de que finalmente estuviera poniendo límites, aunque admitió que le preocupaba que esto terminara destruyendo la familia. Le dije que si la familia se destruía porque yo ponía límites saludables, entonces tal vez no era una familia que valiera la pena mantener. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Mi papá, por otro lado, empezó a llamarme constantemente después del incidente con Mónica, presionándome para que me disculpara, para que arreglara las cosas, para que volviera a ser la niñera de la familia porque así manteníamos la paz. Le dije que no iba a disculparme por poner límites, y él se frustró muchísimo conmigo. Me dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba poniendo mis necesidades por encima de la familia, que así no era como lo había criado. Y yo le respondí, tal vez me criaste para ser demasiado complaciente, para nunca decir que no, y ahora estoy corrigiendo eso. No le gustó nada esa respuesta. Bloqueé a Mónica y a Stephanie como un mes después de todo esto, porque no paraban de mandarme mensajes pasivo-agresivos, mensajes de los niños diciendo que me extrañaban, claramente escritos por ellas, y hasta mensajes de sus amigos que ni siquiera conocía diciéndome que estaba siendo una mala hermana. Mantuve el contacto directo con los niños a través de redes sociales, especialmente con Isabelle, que ya tiene 12, y tiene su propio teléfono. Ella me mandó un mensaje súper dulce, diciéndome que entendía por qué estaba molesta con su mamá y que ella no me culpaba. Eso significó más para mí de lo que puedo expresar. Saber que al menos uno de los niños entendía que yo no los estaba abandonando a ellos, sino que estaba poniendo límites con sus padres. Como 2 meses después, Stephanie me mandó una carta física a mi apartamento. Una carta de 3 páginas escrita a mano sobre cómo yo estaba destrozando la familia, cómo era una egoísta que solo pensaba en sí misma, cómo les estaba haciendo daño a los niños al alejarme y cómo algún día me iba a arrepentir de haber elegido mi orgullo sobre mi familia. La leí completa. Sentí que me hervía la sangre, y luego la tiré a la basura. No valía la pena ni responder, pero esa carta fue la gota que derramó el vaso. Cambié mi número de teléfono, solo le di el nuevo a mi mamá, a Evelyn y a algunos amigos cercanos. Básicamente corté todo contacto con mis hermanos y con mi papá. Mi mamá me llamó hace como un mes sugiriendo que tal vez era tiempo de perdonar, no por ellos sino por mí, para que pudiera sanar y seguir adelante. Y la cosa es que yo ya he seguido adelante. He sanado en el sentido de que ya no me siento culpable por poner límites. Ya no me siento mal por priorizar mi bienestar. Ya no creo que soy egoísta por no querer ser usada. ¿Perdonar? Tal vez algún día, no lo sé. Pero perdonar no significa olvidar ni volver a ponerme en esa situación. Ahora tengo 23. Voy a terapia cada 2 semanas para procesar todo esto. He reconectado con amigos que había descuidado durante todos esos años que estuve siendo niñera full-time, y estoy enfocada en mi carrera y en construir una vida que sea mía, no una vida al servicio de las necesidades de otros. Evelyn sigue siendo una parte importante de mi vida. La veo como la abuela que nunca tuve, y ella me sigue recordando que merezco ser amada por quien soy, no por lo que puedo hacer por otros. Isabel y yo nos seguimos mandando mensajes. Ella me cuenta cosas de la escuela, y yo trato de ser una presencia positiva en su vida sin involucrarme con su mamá. Los otros niños son más pequeños y no tienen teléfonos propios, así que no tengo mucho contacto con ellos. Y eso me duele, no voy a mentir, pero sé que algún día cuando sean mayores podré explicarles mi lado de la historia. ¿Me arrepiento de mi decisión? No. ¿Me duele? Absolutamente. Pero duele menos que seguir permitiendo que me usen y me ignoren. La semana pasada Isabelle me mandó un mensaje diciéndome que su mamá había preguntado por qué yo ya no iba a su casa, y ella le dijo que tal vez era porque nunca me trataron bien. Stephanie aparentemente se enojó mucho con ella por decir eso, pero Isabelle me dijo, tía, es la verdad, y alguien tenía que decirlo. Esa niña de 12 años tiene más madurez emocional que sus padres de 30 y tantos, y eso dice mucho. Así que supongo que estoy bien con cómo salieron las cosas, porque al final del día aprendí que a veces tienes que decepcionarte a tu familia para no decepcionarte a ti misma, y eso está bien.